la forma en que podemos trabajar el laboratorio desde sus casas. Sin embargo, eh, es importante que en este momento ustedes, o bueno, no en este momento, obviamente, creo que enviaré una encuesta a mediodía en las que a los muchachos de Bogotá mm, les voy a enviar una, un sondeo de más o menos por dónde viven. Vamos a ver el compañero de Mosquera cómo, si se puede hacer, porque realmente es muy cerca, creo que no hay problema, para de pronto que haya una cantidad de elementos que se vayan a Mosquera y que se puedan compartir entre los muchachos que están allá. Creo que tengo por lo menos tres, no en este mismo grupo, sino distribuidos en todos los grupos, pero pues creo que podría funcionar así. Para el compañero que está en Cúcuta, para el compañero que está en Yopal, realmente sí, pues es muy complicado poderles enviar equipo, puesto que, como les digo, todo se coordina a través de la universidad y pues en vez de en- enviar por mensajería, ellos hacen el reparto ellos mismos y, y pues tan lejos no van a ir. Entonces, Profe, eh, es que no sé si es el único peluche entrecortado. disculpen, no le entendí muy bien, está cortado. ¿Qué me Profe, dice? yo le escucho. Ah, creo que me dice que me escucha mal, pero o no sé, es generalizado. Se escucha mal. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe, se está escuchando un poquito recortado. Sí, lo Hagamos, escucho bien. hagamos una cosa, me va a salir, ya voy a volver a entrar. Mm, pero se corta, no. Intentemos hacerlo lo mejor Profe, posible. Deme un segundo. Ok, estamos mejor, ya se escucha bien. sí, profe, ya se corrigió. Eso siempre pasa, no se preocupen. Realmente ya la solución es salir, volver a entrar. Resolución de ingeniero de sistemas, no hay lío. Vale. Bueno, les estaba diciendo acerca de los equipos. Eh, Les voy a enviar, como les digo, un sondeo, por lo menos a los que están cerca a Bogotá, para mirar lo de eh, los equipos. Y como les decía, para gente que está en otros departamentos, realmente y va a ser muy complicado, de una vez les digo. Obviamente, no, yo en este momento no les estoy dando un no rotundo, pero pues sepan que eh, en esas estamos. Yo quisiera preguntarle, del único que no tengo datos es del compañero Juan Pablo Castro. Compañero, buenas, de Bogotá. Listo. ¿Tiene alguna restricción? ¿No tiene cámara? ¿No tiene eh, micrófono? ¿O todo bien? No, profe, tengo todo bien. Perfecto, listo. Bueno, entonces esas contamos. Listo, entonces les voy a pedir que luego llenen el sondeo que les voy a enviar. ¿Vale?
Bueno, entonces, como les había dicho, la clase de hoy va a ser de un preliminar acerca de lo que es la herramienta LT Spice. Espero que todos la hayan instalado. Si no la han instalado, pues ni modo, no hay problema. Igual lo bueno de esta clase es que la pueden volver a ver. Yo no lo haría, yo la haría la primera, pero bueno, eh, eh, no hay lío. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Antes una pregunta, ¿ya tuvieron la primera clase magistral? Sí, Julián, el jueves pasado. Perfecto, listo, sí, el profesor Pablo sí empieza de uno. Entonces, bueno, a transmitir. Listo. Perfecto. Entonces, ¿de qué se trata este preliminar? Lo que pasa es que si ustedes entran a LT Spice, acá como lo ven, esta es la última versión que se puede descargar, creo. Bueno, no, la mayoría son así. Van a ver que es un ambiente un poco hostil a personas que entran de primerazo. Digamos que, pues, ustedes ven acá la barra de arriba. Obviamente hay una especie de algo muy intuitivo. Por ejemplo, ¿sabes? Si yo necesito una resistencia, pues tengo una resistencia. Si necesito un capacitor, o si necesito un inductor o un diodo. Sin embargo, cuando quiero conectar esto y ponerle sobre todo una fuente, que es lo que sabemos que como funcionan todos los circuitos, pues no está tan sencillo. ¿M? Como ponerlo. Eh, se encuentra acá en componentes y bueno, aquí lo podemos tener. Por ejemplo, les recomiendo que utilicen voltage. Hay otras fuentes de voltaje, pero esta es la que mejor funciona. ¿M? Bueno, si juntáramos todo esto en un circuito, lo montamos bien, le pusiéramos valores, y le pusiéramos una tierra, porque estos circuitos no funcionan sin tierra. De una vez les digo, si intentaron implementar algo y no le pusieron una tierra, obviamente no va a funcionar, va a salir un error. Entonces, bueno, al simular les va a poner una cantidad de datos y pues digamos que no es lo más intuitivo. Hay otros software de simulación que funcionan porque sí. Otra vez está cortando, discúlpenme. No díganme para Profe, corregirlo. fue un momentico justo cuando dijo que no funcionaban en tierra y quedó como 2 segundos sin sonar, pero ya está bien. Ok. Quién sabe qué cosa tan rara. Pero bueno, si en algún momento se me llega más a escuchar entrecortado, por favor, coméntenme, ¿vale? Claro, o sea, es la primera vez que sí, salir y volver a entrar no funciona. Bueno, ok, aquí en mi cuento. Entonces, digamos que este tipo de cosas hace que LT no sea tan intuitivo. ¿M? Además de eso, si yo estoy en una clase diferente a lo que es a lo que es, o sea, si yo estoy implementando circuitos, esto me puede ir muy bien, ¿sí? Porque pues es muy intuitivo sacar las resistencias, capacitancias, les ponga valores y ya. Pero, como verán, de aquí en adelante nosotros necesitamos otros elementos que no funcionan
linealmente. Por ejemplo, el diodo. Sin embargo, bueno, aquí lo tenemos. Pero, si ustedes ven bueno, vamos a ver la segunda guía, ya cuando la subo. Pues, el diodo que nosotros más usamos es el 1N4004 y no está acá. Entonces nosotros decimos, venga, pero que ahí en ese momento uno como que se desencanta, como que dice, este simulador realmente no tiene un simple diodo que va a tener otras cosas. ¿M? Entonces uno lo desecha. Por lo menos esa es mi reacción. Esa fue mi reacción cuando era un alumno. Sin embargo, pues eh, yo creo que la virtud eh, de, este, eh, de este software se basa justamente en eso. Es muy liviano porque no tiene tantas librerías, no tiene tantas cosas. Y a su vez, pues las librerías se pueden adicionar sin ningún problema. ¿M? Entonces, este programita no tiene que pagar derechos para incluir elementos de otros fabricantes, pero da la posibilidad de incluirlos si uno los necesitara. Entonces, eso es como lo más útil que podemos encontrar acá. ¿Ve? Bueno, entonces, voy a hacer una cosa, voy a hacer un claro acá, whiteboard. Entonces, si nosotros quisiéramos importar algo, nosotros podemos importar dos cosas. Primero, un modelo. ¿M? Que es un elemento como tal. Por ejemplo, si ustedes digan un diodo, un MOSFET, un transistor, este tipo de cosas tienen ya un modelo establecido. Si nosotros vamos a ir acá, por ejemplo, LT, para denominar lo que son resistencias, voy a hacer clic, control, clic derecho. A ver. Si el prefijo es R es porque obviamente eh, nos estamos refiriendo a un elemento resistencia que va a funcionar como, obviamente, como su nombre lo dice, como una resistencia. Si nosotros le hacemos clic acá al diodo, va a pasar lo mismo. Dice ustedes, el prefijo es D. Entonces el sistema asimila que se está tratando de un elemento diodo y le asigna todo los valores heredados. No sé si ustedes ya vieron o programación orientada a objetos. Tratan esto como un objeto, ¿sí? Como una estructura. Si nosotros tenemos el prefijo de diodo, pues obviamente este elemento va a heredar todas las características de esa estructura. Y por ejemplo, ustedes ven acá, si nosotros escogemos un diodo, la eh, estructura de diodo posee todos estos atributos. ¿Sí? Entonces, obviamente, si nosotros le asignáramos este modelo a una resistencia, no funcionaría porque la resistencia, si acaso tiene, no sé, cuatro diferentes características, en cambio esto tiene un montón. Entonces, bueno, ¿ahí qué podemos hacer? Pues simplemente respetar a qué le pertenece cada cosa. ¿M? Entonces, si nosotros importamos un modelo, tenemos que tener en cuenta a qué estructura pertenece. ¿M? Ahora,
Además de importar modelos, nosotros podemos importar también subcircuitos. ¿Por qué? ¿Para qué se hace esto? Bueno, pues no en todas ocasiones nosotros vamos a tener solamente modelos. Por ejemplo, si vamos a ver lo que es el MOSFET, que es un elemento que vamos a utilizar más adelante, eh, que se llama el BSS 138, no es importante el nombre, solo quería decirlo. Ustedes van a ver eso dentro de el chip como tal, que tiene tres terminales. Si ustedes lo vieran, va a mostrarse algo así. Dentro de este chipcito, no solamente hay un MOSFET, no. A este lo acompañan una serie de protecciones o resistencias. Entonces por acá vamos a tener un diodo, algo aquí metido, vamos a tener un circuito completo. Y para implementarlo, para meterlo dentro del programa, pues obviamente no basta simplemente con ponérselo a un modelo, porque pues si acá tiene las características de lo que es el transistor y de lo que es el diodo, pues entonces ¿cómo se lo chantamos a uno de estos modelos? No se puede. Entonces, esta es como la diferencia. Vamos a ver cómo se importa un modelo y vamos a ver cómo se importa un subcircuito. ¿No? Ahora, yo creo que el modelo es como lo más sencillo. Porque solamente necesita los comandos que ya les he mostrado acá. Necesita esta serie de comandos para implementarse. Entonces, todos estos de por sí el sistema los carga, los precarga. Pero pues no son muchos. Obviamente hay miles de diodos. Aquí va a tener por aquí unos 100. Pero pues eh, obviamente pues, no los va a tener todos para no precargarlos todos. Pero bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Vamos a limpiar un poco esta cosa. Eh, lo hacemos el circuito. Si no, nunca han utilizado LT, pues esta parte es importante que la hagan en algún momento para familiarizarse con dónde está cada cosa. Pero bueno, listo. Entonces, si le ponemos aquí una resistencia y aquí le ponemos algo, bueno, ahí debería funcionar, ¿no? Sin embargo, bueno, primero necesitamos definir cómo va a ser este diodo. ¿Listo? Si nosotros le oprimiéramos clic derecho y le pusiéramos un nuevo diodo, le asignáramos un nuevo diodo, este saldría de la siguiente manera. ¿Mm? Fíjense que eh, la letra D que estaba acá, que sale con los diodos, se cambió por la referencia al que nosotros hicimos, al que nosotros escogimos. ¿Mm? Entonces, bueno, para ya vamos a ver cómo también eso va a pasar con los diodos que nosotros importemos. Yo más tardecito voy a enviarles una carpeta para que repitan eh, eh, bueno, para que tengan una especie de material con que trabajar. Eh,
No lo he hecho porque realmente no me quedó tiempo este fin de semana. Pero bueno, por ejemplo, dentro del material yo les voy a enviar archivo txt y si van a ver que ahí dentro van a encontrar una serie de diodos bastante grande, bastante mucho más grande de lo que van a encontrar en LT. Y bueno, eh, la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros saquemos los modelos que necesitamos de otras librerías, ¿sí? Por ejemplo, esta. Si nosotros vamos a buscar, busquemos el 4004. 4004. Dejémoslo acá. Listo. Entonces vamos a copiar todo esto. Eh, y bueno, ¿cómo hago para pegarlo acá? Vamos a tener esta opción que se llama Spice Directive, directiva de Spice, que lo que nos va a hacer es permitir agregar código externo en nuestra pantalla, en nuestro área de trabajo. Entonces lo ponemos acá y va a aparecer como una especie de elemento que podemos mover a lo largo de la pantalla, pero pues van a ser una cierta cantidad de instrucciones. Lo que es esto, lo que es el asterisco, significa que es un comentario. Entonces, realmente lo que importa de esto es acá, esta parte. Model DN dev, con todas las características. Y pues, si ya lo tenemos, simplemente faltaría solamente ubicarlo acá en este diodo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, si nosotros al escoger un modelo como tal, acá, el nombre sale aquí abajo. Bueno, aquí cambia un poco, pero eh, eso es, eso es otra cosa. Eh, si lo queremos simplemente poner, pues es lo que debemos hacer. Es, lo que perdón, lo que debemos hacer es simplemente poner el nombre de lo que está, lo que queremos que se agregue, ¿sí? De tal manera que si quedan con el mismo nombre, quedó como un diodo Schottky, pero no quería, bueno, ya quedando con el mismo nombre, ya va a saber a qué hace referencia cuando nosotros tenemos implementado este modelo. Si pusiéramos un nombre que el sistema no lo encuentra, pues va a salir un error y nos va a decir ese diodo yo no lo encuentro. ¿Vale? Eh, bueno, importante para hacer esto. Primero, pues ya saben, este mismo nombre de acá tiene que ir en los datos que se van a heredar a este diodo. ¿Mm? Importante también, si nosotros se lo pusiéramos acá a la resistencia, también podemos hacerlo. Bueno, lo que sea. Obviamente no va a funcionar porque pues el sistema va a reconocer que le estamos metiendo estos datos que nada tienen que ver con una resistencia, pues obviamente. Por eso el modelo incluye acá la parte D. ¿Mm? ¿Y por qué eso es importante? Pues entonces siempre va a ir la declaración así. Punto model, el punto es importante para que el sistema reconozca que es una directiva. Va a ir el nombre del modelo, sea cual sea. Y, por ejemplo, si es un diodo, pues va a tener la sigla D. Ahí ya sabemos que este modelo se le puede asignar a una figura, a un elemento que tenga la forma de diodo. En este momento obviamente no han visto diodos, pero pues simplemente
hagan de cuenta que esto es un modelo no lineal un elemento no lineal que pues simplemente eh, tiene unas características, ¿vale? No las vamos a ver todas, pero pues bueno, algunas sí las vamos a tener que modificar. Entonces aquí viene lo interesante. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos modificar este código, lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si le damos clic derecho acá, voy a eliminar esto para que no se confundan. Los comentarios, pero recuerden, solamente eran comentarios. Esto nada tiene que ver con mi modelo. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos cambiarle alguno de estos valores, lo podemos hacer sencillamente metiéndonos acá y cambiárselo. Si ustedes acá, que estaba en 1.7, lo cambia a 2. Y lo podemos hacer lo mismo. Si sabemos qué es cada cosa, podemos hacerlo sin ningún problema. Obviamente este ya no sería el modelo estándar del 4004. De hecho, cambiémosle el nombre. Le voy a poner de nombre 1N4004 Juliano. O bueno, J. Para que para no escribir tanto. Listo. Si este nombre cambia, pues obviamente este también debe cambiar. Pero entonces fíjense que no importa que sean que estén, o sea, lo que importa es que el nombre de acá, esta directiva, esté relacionada con algo, ¿sí? Yo le puedo poner el nombre que sea, pero pues acá, para que me funcione este diodo, tiene que estar relacionado con el nombre que yo le puse a mi modelo, ¿sí? Entonces vamos a simular algo acá. Si nunca han entrado a LTSpice, bueno, aquí es muy normal. Le ponemos un valor de C. Eh, bueno, pongámosle un valor de C y ya luego lo ponemos a funcionar en AC. Listo. Y vamos a ponerle un nodo, o sea, aquí el sistema nombra los nodos. Este será el nodo de tierra, este será el nodo 1, este será el nodo 2. Sin embargo, si nosotros queremos hacer referencia mucho más fácil de nuestros nodos, podemos ponerle nombres, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a poner out. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para que este circuito funcione? Bueno, es justamente acá en run. Pero pues digamos que nuestra simulación en todos lados nos piden cosas. Pero vamos a utilizar la más básica, que es simulación en DC. Fíjense que acá no me pide datos de nada, simplemente dice le voy a simular en DC el circuito. Bueno, ok. Cuando le puse esto, me sale esta sigla, .op. Esto significa que tal cual como esta directiva significa un modelo, esta directiva, la directiva OP, es para averiguar los valores en DC del circuito, ¿no? Entonces cada vez que le ponga a simular ya va a saber que va a simularme en DC. Fíjense ustedes cómo me sale acá. Entonces, eh, el, bueno, el voltaje en el nodo 1, como les dije, esto me nombra así por defecto. Este sería el nodo 1. Es de 5 voltios porque pues mi fuente es de 5 voltios. La salida pues es de 4.53 acá. Este elemento me está consumiendo algo de voltaje. Y la corriente pues para todo el circuito es la misma, ¿no? Obviamente esto aparece en voltaje y esto aparece en amperios, ¿vale? Entonces, el voltaje se mide nodalmente.
Entonces, por eso es importante que si nosotros queremos hacer énfasis en un nodo y tenemos muchos nodos, pues es importante que lo nombremos para saber cómo es el voltaje en el nodo out. Por otra parte, la corriente se mide es a través de los elementos. Entonces, bueno, realmente esto es muy natural, ¿no? Esto realmente es como se hace normalmente. Entonces, por ejemplo, en vez de saber que nosotros en esta malla, en esta malla tenemos una cantidad de voltaje, vamos a saber es en este elemento vamos a tener una corriente de tal manera, ¿no? Ahora, si nosotros queremos meterle acá una fuente AC, lo que tenemos que hacer es ir a fuente de voltaje avanzada. Y aquí nos van a salir diferentes fuentes que podemos implementar. Obviamente va a ser una sinusoidal, nos va a pedir unos datos, no todos tienen que llenarse, pero por lo menos hay que ponerle datos básicos a algunos. Bueno, por ejemplo, DC offset obviamente sería si nosotros queremos ponerle un DC adicional a lo que sería la señal sinusoidal. ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a dejarlo en cero. La amplitud del voltaje, pues obviamente tenemos que decidir. Yo le voy a poner aquí 5. La frecuencia, es muy importante, la cantidad de ciclos por segundo. Entonces yo le voy a poner tal cual como la red eléctrica, que sean 60 ciclos por segundo. Y bueno, el resto no hay necesidad de ponerlo, no hay lío. Vamos a ponerle aquí a cero. Esto sí, realmente no. Si no lo saben manejar, pueden dejarlo en blanco y es preferible, ¿no? Bueno, ahora, si yo simulo de esta manera, obviamente el sistema me va a coger el punto. Esta señal sería algo así. Esta fuente de voltaje sería de este estilo. Eh, Sin embargo, como está en DC, pues el sistema me va a hacer es un aproximado. Esta debería ser la salida, más o menos así. Pero como le estoy poniendo en DC, él me va a hacer una especie de... bueno, me lo va a tomar en un punto. Entonces, por ejemplo, en el punto que me lo está mirando, que es acá, perdón, al principio, pues obviamente aquí los valores de voltaje van a ser cero. Y por eso nos está saliendo como si no tuviéramos nada. Miren, cero voltios. Obviamente si no hay voltaje, no hay corriente. Entonces, obviamente ya cuando tenemos fuentes sinusoidales, este tipo de simulación, esta modalidad de simulación ya no nos sirve. Tenemos que ir acá a lo que es panel de control. Ay, perdón. En simulador, perdón. Simular, editar simulación. Eso. En vez de ponerle un DC, vamos a ver todas esas opciones a lo largo del semestre, pero por el momento no, por el momento solamente, bueno, empezamos con esta y vamos a pasar a Transient, que es la primera. Transient es la que utilizamos para ver las señales a lo largo del tiempo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo sería a lo largo de ese tiempo? Bueno, primero, ¿desde qué instante vamos a empezar? Vamos a empezar desde el tiempo cero. Luego ya vamos a ver eh, unas diferencias. O sea, no siempre vamos a necesitar que empiece en cero. Bueno, máximo time step, lo que hace este circuito, perdón, este simulador es tomar varios tiempos
diferentes en donde realiza su simulación. Entonces este time step nos va a denotar cuánta resolución va a tener nuestra señal que se va a mostrar. ¿Mm? Si nosotros le ponemos un time step muy grande, pues no va a tener nuestra gráfica final no va a tener tantos pasos como lo tendría si, eh, si le ponemos un time step más pequeño. Entonces vamos a ponerle algo así. O bueno, eso casi siempre es con respecto al tiempo de parada. Porque el tiempo de parada, bueno, yo no quiero que me salga, o sea, yo no quiero que me salgan muchas repeticiones. Yo quiero que me salgan solo dos. Y de pronto es el error de la gente que le ponen, digamos que, uy, no, yo quiero que se me simule hasta 10 segundos, qué genial, no. Eso, utilicemos los recursos del computador que para eso hay. ¿Y qué le va a salir? Bueno, le va a salir algo así. Y dicen, uy, no, este simulador es una miércoles, no funciona, horrible. No, además de que utilizamos así a la maldita sea los recursos del computador, que algunos muchachos no cuentan con computadores tan rápidos, entonces esto se les va a demorar un montón. Además de eso, pues, hombre, no podemos ver la señal, tendríamos que ampliar para ver lo que les digo que se muestra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elegir muy bien entre qué tiempo y qué tiempo vamos, o sea, entre qué tiempo queremos que se realice nuestra simulación. Si yo quiero, por ejemplo, que mi simulación se muestre dos de los ciclos que están sucediendo, pues bueno, entonces simplemente basta con hacer una operación. Eh, por ejemplo, entonces, si la frecuencia, bueno, primero, periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Si yo la frecuencia digo que es de 60 Hz, nuestro periodo va a ser de calculadora dividido, va a ser de 0.0166. Bueno, eh, pongámoslo aquí para aproximar mejor. Este es nuestro periodo. Y si nosotros queremos ver dos ciclos, pues tenemos que ponerle el doble de esto, ¿no? Eh, en, para que nos pare en esa, en ese tiempo. Entonces, nosotros queremos que esta simulación vaya desde 0 hasta 0.003, ¿no? Como les decía, el time step tiene que ser mucho más pequeño, por lo menos a mí me gusta por lo menos 100 veces más pequeño que este, entonces vamos a ponerlo así. Bueno, ahí está 100 veces más pequeño, ¿no? Para que por lo menos hayan 100 puntos diferentes en mi simulación y haya una resolución bastante grande. Bueno, y si lo corremos acá, vamos a ver, efectivamente, vamos a tener dos ciclos de nuestra fuente y vamos a tener nuestra salida final, ¿no? Y fíjense también que, obviamente, eh, según nuestro modelo, están funcionando. Adicionalmente, así es como saldría la directiva para nuestra eh,
nuestra simulación en AC, Tracient. ¿Sí? Y fíjense ustedes que nuestro OP quedó como con un punto y una coma, que significa que está como comentado, por decirlo así. Si yo quisiera volverlo a poner, pues tengo que quitarle este punto y coma y ponerle un punto, no más. Y comentar esta, ponerle la de Tracient y ponerle un punto y coma. ¿Vale? Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta, muchachos? Es como el circuito básico con el que nos empezaríamos. ¿No? Bueno. ¿Cómo haríamos un diodo ideal en LT Spice? Ok. eh, Listo. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, es posible hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Eh, Podemos modificar estos parámetros, aunque eh, tenemos que ponerlos en valores muy exagerados. O simplemente lo que podríamos hacer es poner un diodo. Eso se nos permite en este, o sea, para diodos se permite poner un diodo sin nada, sin ningún modelo. El sistema tiene por defecto cargado un diodo ideal. Aunque bueno, no realmente creí que sí, pero no. Mira, igualmente nos está disminuyendo el pico. O sea, un diodo ideal, eh, esta línea verde estaría pegada a la línea azul. Pero bueno, sí, no se puede. Tendríamos que modificar. Tenemos que ponerle una fuente de voltaje acá a este diodo para que funcionara así. Eh, no. Ya luego cuando veamos modelos de diodos, vamos a saber que este diodo consume más o menos unos 0.7 voltios para encenderse. Si le ponemos una fuente de voltaje en paralelo, en serie a este diodo, pues entonces compensaríamos esa caída de voltaje y ya tendríamos algo más parecido a lo que es un diodo ideal. ¿Vale? Pero por el momento, pues dejémoslo así. Realmente, ¿qué pasa? En la práctica siempre vamos a tener diodos que no son ideales y por eso, como tal, pues bueno, aquí en esta parte, aunque podemos necesitarlo, pues el sistema pues no lo tendría. ¿Alguna otra pregunta? Julián, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Allí en la gráfica de esa señal que nos da ese voltaje, si la podría poner un momentico para preguntarle cómo. Sí, señor. Eh, Como tal, esa señal verde lo que indica es cuando el diodo está en cortocircuito, ¿no? Y por ende nos puede dar como esa señal de voltaje. Sí, Eh, y digamos, bueno, si tomáramos como la senoidal completa, allí donde se vuelve como una constante, si termináramos la senoidal hacia abajo, toda esa parte de ahí hacia abajo, ¿cierto? Sería cuando el diodo es circuito abierto, ¿no? sí, señor. Pero mi pregunta es, si cambiáramos el diodo donde está la resistencia y la resistencia donde está el diodo, la señal sería la misma, No, pero la señal no. Bueno, en este caso, en este caso creo que sí. O bueno, veríamos la parte complementaria a esta, que es eh, la señal sobre la resistencia, ¿no? Nosotros podemos mirar acá.
cuál sería la señal del diodo sin cambiar el orden. Ustedes saben que si esto está en serie, pues el voltaje que recae acá pues no va a cambiar si primero fuera la resistencia y luego fuera el diodo, ¿no? Nosotros podemos hacer esto. Nos vamos a un nodo, le damos clic y lo sostenemos y podemos ir a otro nodo. Ya no para medir un voltaje nodal, sino para medir una diferencia de potencial. Es usted. Este sería el voltaje sobre el diodo. Cambia. Ujú. Es como el complemento. Es lo que se le resta, pues. O sea, el voltaje de la fuente, obviamente, será el voltaje de la resistencia más el voltaje sobre el diodo, ¿no? Por ecuaciones de Kirchhoff. Entonces, si nosotros vamos a ver, pues el voltaje en la resistencia va a ser el voltaje, uy, el voltaje en la fuente menos el voltaje en el diodo. Y de igual manera, ¿no? Obviamente luego van a ver por qué sale esta señal. ¿Sí? Pues yo me estoy adelantando, pero es para mostrarles que realmente cómo se ven las señales de salida aquí en este circuito. En Ok, general, sí, en LT. Entonces, listo. Gracias, Julián. vale. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, ok, listo. Hasta ahora hemos implementado solamente eh, este modelo, ¿sí? Y de esta manera. Sin embargo, si ustedes van a implementar un circuito muy grande, van a tener que poner muchas cosas de estas y va a ser muy mamón o simplemente pues yo no lo quiero poner acá y quiero tener como una especie de librería fuera de lo que es mi pantalla, también lo puedo hacer. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, mi simulación, ah, yo no lo puse, ¿dónde se guardar esta simulación? Bueno, voy a guardarla acá. Carpeta donde yo estoy trabajando es esta. Mis simulaciones. Eso. Listo. Entonces, vamos a ponerle. Este es el circuito rectificador. De media onda, pero rectificador. Listo. Bueno. Ahora, si voy a la carpeta donde estoy probando esto. Eh, aquí. Voy a meter todo lo que no es este circuito allá. Spice Model, rectificador está bien. Tu, tu, tu. Esto es todo lo que tiene que ver con mi circuito. Si yo le quiero agregar una librería adicional, como una especie de er- eh, lugar eh, donde pueda encontrar este tipo de modelo, lo puedo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy acá y yo creo un archivo de texto, por ejemplo, que diga modelos del rectificador, o bueno, modelos de, y le copio esta información que yo tenía acá, no voy a tener necesidad de ponerla siempre en mi área de trabajo. Simplemente la puedo tener en un archivo adicional. ¿No? Por ejemplo, lo vamos a poner acá. Ahora, ¿cómo el sistema sabe que yo cuando me refiero eh, llama este 1N40
04J. Si yo le voy a poner así, el sistema no me va a reconocer. Me va a decir, yo no encuentro la definición del modelo 1N4004J. Ah, bueno, pues entonces tenemos que poner dónde podría encontrarla esa definición. Y pues para eso simplemente bastaría con poner punto .lib, se refiere a librería, a una librería adicional, y vamos a ponerle el nombre de nuestro archivo, modelos.txt. Importante poner la extensión. Ok, perfecto. Y vamos a ver que ahorita sí ya nos deja realizar la simulación. Entonces todas las librerías que necesitemos las podemos poner acá en modelos. Y todas las va a agregar automáticamente al sistema y nos las va a permitir utilizar. Yo podría haber hecho lo mismo con esto. O sea, con este archivo de texto que se llama Diodes, yo pude ponerlo, pero me cargaría todos estos modelos y la idea no tampoco es sobrecargar el circuito. Entonces, bueno, es mejor tener un archivo donde yo realmente lo que esté utilizando, ponerlo. Y así no sobrecargar el simulador, ¿no? Bueno, listo. Esta es una manera. Hay otra forma que es que si yo no, por ejemplo, que yo tengo este archivo en otro lado, por ejemplo acá en la nueva carpeta que voy a llamar preliminar. Yo también podría hacer referencia a esa librería, pues simplemente lo que tengo que pegar ya no sería eh, simplemente el nombre, sino también tendría que, bueno, poner, por ejemplo, ok, o poner slash, que me va a referir que, eh, bueno, que en el lugar donde estoy haciendo la simulación, estoy en esa carpeta, ¿no? Entonces, tengo que poner para eliminar la otra carpeta donde está el archivo. Aquí ya se ve mejor para los que no alcanzaron a ver. Para eliminar modelos. Y pues obviamente. Wow, ¿por qué no? Creo que. eh, ¿Ah? O escribí mal preliminar. Ey, ¿qué pasó? No. Pre. Ah, pre. Dios, preliminar, no preliminar. Eh, eso. Ay, Dios. Ahora sí, fíjense ustedes que ya me está funcionando simplemente porque pongo la carpeta a la que me quiero dirigir. De tal manera que, por ejemplo, si yo lo pongo en otro lado del computador totalmente diferente, también me podría funcionar de la siguiente manera. Si yo pongo la ruta completa al modelo, lo mismo, también me va a funcionar. ¿Mm? Lo importante es saber en qué carpeta se encuentran los modelos. Eh, nuestro archivo de modelos. Y fíjense ustedes que el sistema los busca, los encuentra y los agrega. ¿Vale? Bueno.
Esto sería en cuanto a un modelo. Sin embargo, pues nosotros dijimos, íbamos a ver tanto modelo como subcircuitos. Ah, bueno, ¿qué pasa con los subcircuitos? Les voy a presentar uno de nuestros subcircuitos, eh, el más usado, que van a usar más adelante. El que les dije, el del BSS 138. Fíjense ustedes que, bueno, la declaración es diferente. Voy a poner más grande esto. Formato, fuente. Todo el mundo lo puede ver. Eso. Ahí ya me imagino que la ven. Si no la ven, me comentan. Entonces, esta declaración es diferente. Ya de primerazo lo podemos ver. Entonces, mientras que esta era modelo, nombre del modelo y diodo, bueno, o DM, bueno, lo que sea. Este es sub CKT, subcircuito, el nombre del subcircuito y en vez de poner el modelo al que pertenece, va a ver, eh, va a ponerse los pines que va a tener, los pines que va a tener este elemento. Serían pines, siendo que acá es el nombre. Tirémoslo acá. ¿Sí? Aquí los pines se llaman 3, 4 y 5, pero bueno, ya sabemos qué atenernos. Por ejemplo, si ustedes empiezan a ver este subcircuito que tiene, primero tiene M, se refiere a un transistor, R, unas resistencias, unas capacitancias, una cantidad de diodos y unos switches. S significa switch. ¿Sí? Todo eso compone a lo que es nuestro al modelo de un integrado que se llama el BSS 138. Entonces, por obvias razones, esto no lo podemos meter en un simple, en uno de estos modelos, ¿sí? Se necesitan de otras cosas, de otras estructuras para poder meterlos. Y bueno, entonces ustedes se preguntarían, pero ¿cuál estructura? ¿Qué elemento de tres puertos, como dice acá, tiene tres puertos? ¿Qué modelo podemos meterle? Bueno, hay varios elementos acá en nuestras librerías que tienen tres puertos, pero la mayoría, por ejemplo, si esto es un MOSFET que se representa así. Eh, MOSFET no. Bueno, pongamos este. Miren que este circuito tiene tres puertos, pero si vamos a ver eh, acá, el prefijo es QN, ¿sí? El prefijo es QN, lo que quiere decir que esto es un simple modelo. Pero si quisiéramos implementarle este subcircuito, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no es, no es del tipo QN, ¿sí? Sino tiene una cantidad de pines y tiene una cantidad de información dentro que no podemos atribuirle a lo que es como las características que tiene este transistor.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a crear un elemento a cual atribuirle estas características. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, este, eh, este simulador acá nos permite también, ah, bueno, primero vamos a copiarlo acá. Ah, no, eh, está bien, está bien. Preliminar, vamos acá y vamos a encontrar los elementos que estábamos utilizando. Entonces, si nosotros sabemos acá este archivo de texto, se nos va a mostrar de la siguiente manera. Muy diferenciado en sus colores como para saber a qué pertenece cada línea. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí la declaración de subcircuito nos vamos a ir y le vamos a dar clic derecho. Acá nos va a decir, nos va a dar la opción de crear un símbolo. Usted desea crear automáticamente un símbolo que va a tener eh, la netlist asociada y que va a tener el nombre de BSS 138 y va a tener tres puertos. Sí, yo ya tenía cargado uno de estos, pero bueno, vamos a sobreescribir. Y fíjense ustedes que el sistema me crea la cajita donde puedo meter lo que es mi subcircuito. Todo aquí dentro de la caja pues va a tener todo lo que vimos en el archivo de texto, lo va a tener acá, ¿no? Ahora yo puedo modificar esto aquí para que tenga no 3 4 5 sino que tenga el nombre de las terminales. Entonces, por ejemplo, acá esto es meramente estético. Si yo le pongo label, en vez de eso le pongo, este es el drain, ¿sí? Gate source. Y lo pongo de esta manera. Le hago un cambio acá, la orientación de esto. El sistema me va a permitir totalmente hacerlo porque esto es meramente visual, ¿sí? Esto no tiene nada que ver con el circuito. Ahora, ya que este va a ser mi recipiente donde le puedo meter mi subcircuito y ya lo tengo listo, pues yo lo puedo guardar. También, bueno, si yo quisiera hacer esta cosa diferente a una caja, también podría hacerla, no hay ningún problema. Si lo guardo, vamos a poder nosotros mm, encontrarlo en los componentes, ¿sí? ¿En qué parte lo vamos a encontrar? Bueno, en las primeras carpetas que encontramos acá, vamos a ver una parte que dice autogenerados. Y bueno, yo tengo un montón de generados acá, pero aquí nos va a aparecer el que acabamos de hacer, el BSS 138. Y fíjense ustedes que tiene la imagen tal cual como aparecía antes, como yo la... Y ya vamos a tener integrado a nuestra simulación esta cajita que contiene este código que yo le agregué, ¿vale? No lo voy a poner a funcionar acá porque ya tengo un circuito para eso. LT, simulaciones, eliminar y caracterización. Ahora fíjense ustedes, bueno, yo ya lo tenía aquí implementado con este. Pero bueno, aquí tiene un error. Vamos a ponerlo de nuevo.
Vamos acá, autogenerados y sacamos este circuito. Lo conectamos. En este momento no tienen por qué saber por qué yo conecto las cosas como las conecto. No se preocupen. Ay, pero ¿qué pasó? Allá. Lo conecto acá. Listo. Y vamos a ver que efectivamente, bueno, nuestro circuito está funcionando. ¿Mm? En este momento ustedes no saben qué es esta curva, no hay ningún problema. Eh, lo importante es que sepan que esto funciona. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta acá de lo que, cómo implementamos los subcircuitos? Por el momento no, o sea, por mi parte no, Julio. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacerlo de nuevo, por ejemplo. Open. Hacerlo acá. Por ejemplo, este CD4004, que es un chipcito bastante grande, tiene 14 puertos. Entonces, imagínense eso. Entonces, ¿qué podemos hacer para implementarlo? Bueno, simplemente nos vamos. Como les dije antes, vamos a ir aquí a subcircuito, clic derecho, crear un símbolo. ¿Desea crear un símbolo que se llame tal de 14 puertos? Sí. ¿Quisiera sobregrabarlo? Sí. Listo, fíjense ustedes. 14 puertos. Entonces, lo que permite hacer esto es que me cree un elemento con la cantidad de puertos necesarios que yo necesito. Yo podría cambiarles el nombre acá, ponerles nombres específicos, pues no lo voy a hacer. Pero lo importante es que ya lo podemos integrar a nuestras simulaciones aquí. ¿Mm? Ahora, hay como algunas advertencias. Eh, la más importante de todas es que obviamente este modelito acá va a seguir necesitando nuestro archivo de texto. ¿Sí? Sin este, el Profe, se sistema, trabó. Eh, ¿ya? ¿Se Se escucha? cortó cuando dijo el sistema, antes del sistema se cortó. Pucha, he dicho muchas veces sistema. Bueno, eh, si nosotros elimináramos alguno de estos, em, por ejemplo, esta declaración, que es la del BSS o la del el CD4004, el sistema ya no podría reconocer. Me va a decir, venga, yo no encuentro este archivo de texto. ¿Sí? Entonces, va a seguir necesitando ese archivo para funcionar. ¿Vale? Vamos a ir acá, yo no lo quiero eliminar. Ya con esto ya no se estaría funcionando la simulación, no estaría corriendo. ¿Mm? Si yo lo cambio de dirección, obviamente también eso involucraría que nuestro eh, subcircuito ya no funcionaría. ¿Cómo vemos eso? Bueno, pues, eh, ¿cómo veríamos a dónde nuestros autogenerados están referenciados? Bueno, si nosotros vamos aquí,
Por defecto hay una carpeta LTSpice en documentos, ¿sí? Si ustedes le cambian la ruta, pues obviamente les va a resultar en otro lado, pero si no le cambian nada, generalmente va a aparecer en documentos. Aquí vamos a tener ejemplos, muchos ejemplos. Aquí vamos a tener algunas cosas adicionales. Pero lo que nos interesa es nuestras librerías. Aquí las librerías, bueno, aquí va a encontrar los subcircuitos, la información necesaria para que funcione. Por ejemplo, todo lo que es esto, eh, toda la información en líneas de código. Y la parte de símbolos vamos a encontrar lo que es, por ejemplo, si abrimos vamos a encontrar los símbolos, ¿sí? Por ejemplo, este símbolo acá responde a una librería que yo tengo en la carpeta preliminar. Pero si yo quiero buscar este elemento como tal de 14 posiciones, yo lo puedo encontrar aquí en autogenerados. Fíjense que también estamos en nuestra carpeta. Y aquí, pues yo tengo un montón de generados. Pero bueno, aquí lo importante es, por ejemplo, el BSS 138. Fíjense en la fecha de modificación a las 10:15, a las 10:13 am del 31 del 08 del 2020. ¿No? Entonces, si le hago clic acá, bueno, voy a encontrarme con mi autogenerado. Bueno, es este. Listo. Con el símbolo. Pero si le doy clic derecho y le doy propiedades, perdón, ¿qué propiedades? No, lo pongo a abrir como un bloc de notas. Voy a encontrar que aquí de adentro se encuentra nuestra representación gráfica del circuito y al modelo al cual se está refiriendo, ¿sí? Entonces, si en algún momento movemos este archivo bss138.mod, lo movemos a otra carpeta, pues podremos hacer dos cosas: volver a generar el archivo en el sistema para que cambie esta ruta, o cambiarla nosotros, cambiarla manualmente, ¿vale? Es importante que eh, esto nos va a decir en dónde tiene que estar nuestra librería para que funcione bien. Nosotros podríamos hacer una cosa: si nosotros estamos seguros que vamos a utilizar este modelo, nosotros podríamos moverlo aquí en librerías, podríamos moverlo a la carpeta de subcircuitos. Ya sabemos que ahí están todos los que nosotros ponemos normalmente, o podemos encontrar en las librerías. Pues obviamente si lo ponemos acá, aquí no le va a pasar nada, ¿sí? Ya sería como si lo tuviéramos absolutamente desde cero. O sea, como si como si el sistema, si el software hubiera venido con eso desde el principio. Pero bueno, eso es como para que pues, miren. Yo también podría hacer otras carpetas acá, y todo lo que yo haga acá lo voy a poder acceder a eso simplemente a través de componentes, ¿sí? Estos directorios están obviamente referenciados o sea, em, bueno, sí, referenciados, ¿no? Sí, puede ser la palabra. Sacados de documents, LTSpice, librerías, símbolos, ¿sí? Aquí es donde nosotros vamos a buscar. Si tenemos un símbolo por fuera, podríamos buscarlo en otro lado, ¿sí? Simplemente vamos a cambiar el directorio y lo vamos a buscar, ¿vale? Bueno, muchachos, ¿preguntas, dudas, inquietudes acerca de esto?
señor, todo claro. Vale, bueno. Nosotros también podríamos cambiarle el aspecto a esto a partir de otros símbolos. ¿M? Por ejemplo, aquí yo voy a implementar un de esto. Voy a implementar un amplificador operacional. No sé si ya algunos han visto cómo se representa un amplificador operacional. Si no lo han visto, pues simplemente les muestro. Es este. Acá. Ops. Ops. Este. Eh, Creo que la clase anterior vimos cómo buscarlo. Lo encontramos en la página de Texas. Esto fue lo que nos descargó. O bueno, yo lo descargué. Y bueno, si lo queremos implementar, vamos acá. Crear símbolo. ¿Desea crear símbolos sin compuestos? Sí. Sobre grabar. Sí. Listo. Y vamos a tener esto. Sin embargo, o sea, como cajita tiene 5 puertos y si nosotros sabemos conectar nuestro circuito, sabemos cuáles son las conexiones que pertenecen a cada uno, pues simplemente hacemos la conexión y basta, y ya, y nos va a funcionar perfectamente. Sin embargo, nosotros también podríamos hacer que esta representación se adapte a, como les mostré, alguna de los componentes. ¿Sí? Por ejemplo, alguno de esto. A este. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, ya lo generamos, ¿no? Ahora, si vamos aquí en la carpeta de símbolos y en la carpeta de autogenerados, vamos a ver cómo vamos a abrir con bloc de notas. Vamos a ver cómo está representado nuestro circuito que nosotros implementamos. Aquí lo realmente importante es esto. O sea, la dirección. Esto es lo que no debe cambiar. Esto es como la información de fondo. Esto solamente es estético, ¿sí? La demás información. Y como algo estético, también podemos cambiárselo. Uy, voy a cerrar tanta cosa que tengo abierta. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a ver cómo es el símbolo de uno de los amplificadores operacionales. Ay, bueno. Es así, sí, pero vamos a abrirlo con bloc de notas. Listo. Fíjense ustedes que aquí este hace referencia a, bueno, a lo que sea que está, a donde sea que está la librería. Ujú. Pero el resto son exactamente líneas de código, ¿sí? Que representan los vectores de dónde va, por ejemplo, el triangulito, la representación, como les digo, la representación gráfica. Entonces esta representación gráfica nosotros podemos copiársela sin ningún problema. ¿Qué tendríamos que copiar? Bueno, primero que todo, le vamos a copiar eh, esto acá. No vamos a copiar nada de lo que diga SI Matrix. No, porque eso es lo importante de nuestro modelo. ¿Sí?
Listo. Y esta es la información como de formas, ¿sí? O sea, como si es un triángulo, si es un cuadrado, lo que se representa. Y lo de abajo de esta información, que no vamos a cambiar, ahí ya vienen nuestros pines. ¿Mm? Entonces nosotros también tenemos que modificar la información de pines porque aquí, por ejemplo, nos está refiriendo a la posición 096 y pues aquí no se sabe cuál es esa dirección para ese pin. Entonces tenemos que poner así. Bueno, listo. Ahora, ¿por qué la puse junto? Para que notemos una cosa. Acá lo importante es que los pines tengan el mismo nombre que los que tenemos aquí en este archivo. Fíjense que aquí los pines se llaman 1, 2, 99, 50, 28. Y esa información también se ve reflejada acá. ¿Sí? Fíjense ustedes. 99, 50, 2, 1, bueno, lo que sea. Esa información no la podemos, o sea, bueno, podemos cambiar aquí el nombre de aquí, pero tendremos que cambiárselo en todo lado. Bueno, pero bueno, lo realmente importante es que si estos nombres aparecen acá, también en la información de pines tienen que aparecer esos nombres como tal, esas referencias. Aquí tenemos, por ejemplo, Spice Orden empieza en el 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Pero bueno, eh, eh, y se llaman de determinada manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esta información, o sea, nosotros tenemos que llamarla y ponerle el orden tal cual como lo vemos acá. Entonces, por ejemplo, si este pin se llama inMás y lo que era nuestra representación se llamaba 1, nosotros tenemos que cambiarle y ponerle 1. ¿Mm? Ahora, si este se llamaba inMenos, aquí en nuestra representación bonita, pero en nuestro amplificador que queremos implementar se llama 2, pues bueno, tenemos que ponerle 2. Si aquí este se llamaba B más, pero antes se llamaba 99, eh, que donde vemos eso, pues mire aquí dice, no inversor, salida no inversora, 1, salida inversora, 2, positive power supply, 99. Entonces, esto, en vez de llamarse B más, va a tener que llamarse 99. ¿No? Ahora, B menos, que sería la alimentación negativa, como nos dice acá, negative power supply, se tiene que llamar 50. Bueno, tenemos que ponerle aquí, en vez de B menos, tiene que referirse al pin 50. Y si aquí se llamaba salida y acá se llamaba nombre del pin 28, pues tenemos que cambiar esto también, ¿no? Ya voy a borrar esto que era la información que estaba antes. Y listo. Fíjense ustedes, ya nos quedó con los nombres de los pines según este archivo, que es como el que contiene la información. Recuerden, esta es la información como tal. Esto solo es como la parte estética. Y bueno, vamos a guardarlo. Y cuando lo vayamos a implementar,
vamos a encontrar que nuestro LM741 cambió de ser un cuadrado, un bloquecito feo, a tener esta representación, tal cual porque nosotros se la cambiamos. Y fíjense ustedes que ya sale con el nombrecito y todo. ¿Mm? Como les digo, esto es meramente estético. No hay necesidad de hacerlo siempre, pero bueno, es un detalle de coquetería. Mm. Bueno, muchachos, ¿preguntas? No, no, no. Todo claro hasta el momento, profe. Ok. Esto más que una clase es como una especie de tutorial. ¿Sí? Porque no estamos viendo nada de trasfondo de electrónica como tal. Entonces, si en algún momento les quedó duda, yo creo que la mejor manera y lo que pueden hacer siempre es repetir este video y empezar a hacer las cosas tal como yo las hago y ver si les salen bien o les salen mal. ¿Sí? Yo creo que más que todo es eso. Y por eso de esto no va a haber taller, es simplemente como les digo, un preliminar a lo que se va a venir. Pero creo que lo más rescatable de esto es que necesitamos saber cómo importar modelos. ¿No? Entonces, eso es como lo importante y lo que tienen que sacar de acá. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más eh, preguntas, ya dejaríamos hasta acá la clase. Eh, ya la próxima, yo les voy a enviar el taller. Voy a intentarlo hacer a más tardar mañana para que empiecen a mirar qué es lo que vamos a empezar a hacer, ¿sí? La primera parte va a ser algo de medición en diodos. Entonces, como tal, el concepto que necesitamos es saber que el diodo es un rectificador que solo deja pasar la parte positiva de la señal y la parte negativa la aísla. Pero bueno, ya lo vamos a ver en su momento, ¿listo? Entonces, revisar ese taller sería como una primera tarea. Mirar como más o menos qué se pide. O sea, empezar a hacerlo tanto como eso, de pronto no. ¿Sí? Porque les falta una o dos clases para ya empezar a saber qué es lo que es un diodo. Pero bueno, creo que empezar a leerla no estaría mal. Y, eh, y bueno, yo creo que eso sería todo. Tratar de seguir este tutorial o tenerlo en cuenta pues para cuando lo necesiten, ¿no? Cuando vayan a importar modelos. ¿Vale? Entonces, bueno muchachos, muchísimas gracias por su atención. Por favor recuerden, cuando les envíe el sondeo, por favor recuerden eh, diligenciarlo. Y bueno, entonces nos estaríamos hablando la próxima semana, viendo por acá. Listo, profe. Gracias, buen día. Vale, buenos días. Recuerden la grabación.